algunas aportaciones de los católicos al servicio del progreso de la humanidad. Alejandro Volta, 1745-1827. En el campo de la electricidad, 3 unidades esenciales han sido designadas en recuerdo a grandes científicos católicos: el voltio o unidad de fuerza electromotriz en honor a Volta, el culombio o unidad de cantidad eléctrica en homenaje a Carlos Agustín de Coulomb, 1736-1806, y el amperio o unidad de corriente o flujo eléctrico en honor de Andrés María Ampère, 1775-1836. De todos ellos, solo Volta alcanza el prestigio suficiente como para que se le incluya a menudo en listas con los 10 científicos más grandes de la historia. ¿Por qué razón? Porque este físico y químico católico inventó en 1800 la pila eléctrica, también denominada como batería. Tommaso Bianchi, uno de los primeros biógrafos de Volta, afirmaba que la pila había aportado avances a la física y a la química como lo hicieron el telescopio a la astronomía y el microscopio a las ciencias naturales. Y aún faltaba por llegar el boom de la electrónica y la informática, donde las baterías constituyen un fluido sin el que la vida contemporánea retrocedería décadas. ¿Qué ocurriría si de repente dejase de existir este dispositivo? Por la mañana, muchos llegarían tarde al trabajo, porque nuestro despertador, alimentado por pilas, no funcionaría. Quizá nos preguntaríamos, ¿qué hora es? Pero las agujas del reloj de pulsera tampoco se moverían al faltarles las baterías. Alguno pensaría, menos mal que tengo el móvil. Sin embargo, todo cambiaría al descubrir que tampoco el móvil funciona, y ya no se puede saber a través de él el tiempo que va a hacer, ni se puede consultar la agenda o enviar mensajes a la red de contactos. Y los estudiantes que en las aulas emplean ordenadores portátiles se verían privados de estas herramientas porque no siempre hay tomas de red eléctrica con que alimentar los dispositivos. Por no hablar de quienes tienen hijos, porque bastantes de sus juguetes funcionan con pilas. Y el mando a distancia estaría inutilizado a todos los efectos. Y lo mismo el coche eléctrico, las bicicletas con batería y los drones. Así que sin necesidad de citar todas las aplicaciones directas e indirectas, el invento de Alejandro Volta ha cambiado nuestras vidas. Digamos algo de la vida de este gran hombre, que nació en 1745 en la ciudad de Como, en el norte de Italia, donde se cree que comenzaron las influencias que haría de él un gran científico, a través del marido de la niñera que le cuidó y que fabricaba artesanalmente barómetros y termómetros. Posteriormente ingresaría en un colegio de los jesuitas, donde se cuestionó seriamente ingresar en el noviciado de la Compañía de Jesús. Su familia lo disuadió de ello, porque ya 2 de sus hermanos habían seguido la carrera eclesiástica, y era él el Benjamín a quien le correspondía la tarea de perpetuar la saga de los Volta. De todos modos, Volta quedó marcado por esta experiencia y siempre sería fiel a la misa y rosario diarios. Y no solo eso, sino que siempre trabajó en el apostolado. En concreto ejerció como catequista en sus parroquias, en la de San Donino de Como y después en la parroquia a la que asistía en Pavía, en cuyo templo figura como recuerdo la siguiente lápida: enseñando el catecismo, se preparó para el milagro de la pila. Y su biógrafo nos dice que la clase de doctrina de Volta era la más abarrotada. Explicaba el catecismo como un maestro, sacaba comparaciones y ejemplos, los más fáciles para la mente de sus jóvenes oyentes. Se hacía niño entre los niños, alegraba a sus oyentes con inocentes chistes y bonitos cuentos que despertaban su atención. Los mismos curas querían acudir, pero tenían que conformarse con pasar cerca de aquella aula dichosa
para escuchar ellos también algo de la enseñanza del gran físico. Volviendo al joven Alejandro Volta, que acaba de ceder a la presión de su familia, renunciando a la vocación religiosa, nos encontramos con que pronto va a surgir otra diferencia con sus padres, pero esta vez será Alejandro quien se impondrá. Querían que estudiara Derecho, pero él no admitió que le apartaran del estudio de la física que le apasionaba, y a los 24 años publicó en latín su primer trabajo de investigación eléctrica, que no fue bien acogido por sus colegas, lo que le provocó un amargo desánimo del que le liberó el sacerdote matemático y astrónomo milanés Padre Paolo Frisi, 1728-1784, a quien se debe, entre otras cosas, la introducción en Italia de los pararrayos para protección de los edificios. La intervención de Frisi fue doblemente benéfica para Volta, porque no solo le consoló, sino que además le dio un consejo que marcaría toda su vida posterior. Le sugirió que se centrara en la fabricación de aparatos en vez de en la física teórica, y así veremos que siempre que descubría algo nuevo, le buscaba una aplicación. Será por esta vía de la aplicación a la práctica donde alcanzaría el merecido reconocimiento que se plasmó de momento en la concesión en 1779 de la Cátedra de Física en la Universidad de Pavía. Sus inventos habían comenzado 4 años antes con el aparato llamado electróforo perpetuo, con el que logra por primera vez producir corriente eléctrica continua, y que una vez que se encuentra cargado, puede transferir electricidad a otros objetos, generando electricidad estática. Y será también antes de tomar posesión de la cátedra cuando se dedique a la química y descubra y aísle el gas metano. Nunca tendrá dificultad para colaborar con otros grandes científicos o instituciones. Así en el caso del gran físico y religioso Escolapio, padre Juan Bautista de Caria, 1716-1781, y de Luigi Galvani, 1737-1798, fundador de la electroquímica y de la biofísica, y miembro de la Tercera Orden de San Francisco. En cuanto a las instituciones científicas, podemos citar la Real Sociedad de Londres y la Academia de Ciencias de Francia. Todo ello culminaría en el año 1800 con la presentación de la primera pila eléctrica, que traería consigo, entre otras muchas distinciones, el bautizar con su nombre la unidad de medida del potencial eléctrico, de la fuerza motriz y de la tensión eléctrica. La tensión eléctrica es conocida popularmente con el nombre de voltaje. Hay que añadir que su dedicación a la física no le impidió emplear tiempo en los estudios religiosos, y así declaraba en una carta del 6 de enero de 1815: «He estudiado atentamente los fundamentos y bases de la religión, los trabajos de apologistas y detractores, las razones a favor y en contra, y puedo afirmar que la religión se cubre de tal grado de probabilidad, incluso con la sola razón natural, que todo espíritu no pervertido por el pecado y la pasión, todo espíritu de naturaleza noble, debe amarla y aceptarla». Y el 5 de marzo de 1827 recibió los santos sacramentos con serena calma. En medio de una manifestación popular de duelo, fueron llevados sus restos al panteón familiar en la pequeña localidad de Capnago, donde en una lápida se lee: «Ningún elogio podrá expresar la grandeza de este hombre».